Muy por debajo de la superficie del Atlántico, en un rincón remoto al norte de Puerto Rico, se oculta una herida gigantesca tallada en las entrañas del planeta. Una grieta tan profunda que la luz del sol jamás la ha tocado. Allí, en el silencio absoluto del fondo marino, las fuerzas de la Tierra chocan sin descanso, doblando la corteza y liberando una energía que el ser humano apenas comienza a comprender. Es un mundo de oscuridad y presión extrema, donde el agua podría aplastar incluso a los submarinos más resistentes y donde el tiempo parece detenerse. Esa grieta lleva un nombre, la Fosa de Puerto Rico. Pero más que un accidente geográfico, es una frontera viva, una cicatriz de la Tierra que respira, que se mueve, que espera. Un gigante dormido que, tarde o temprano, volverá a despertar. Con más de 8.000 metros de profundidad, esta fosa es el punto más profundo del Océano Atlántico y uno de los lugares más inestables del planeta. En sus profundidades, la placa de Norteamérica se enfrenta a la placa del Caribe en un movimiento perpetuo de colisión, empuje y fricción. Cada roce entre ellas genera una tensión que se acumula lentamente, como una cuerda estirada al límite, lista para romperse en cualquier momento. Desde la superficie, nada parece moverse, pero bajo las olas, la Tierra se retuerce, murmura y se prepara. Es una danza geológica que ocurre en silencio, una coreografía invisible que mantiene en vilo a todo el Caribe. Los científicos lo saben y lo temen. Han estudiado los patrones, los sismos menores, las fallas que se extienden como venas bajo el mar, y aunque no pueden predecir cuándo, sí saben que la pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo. La fosa de Puerto Rico tiene el potencial de liberar un megaterremoto capaz de arrasar ciudades enteras, generar un tsunami de proporciones catastróficas y alterar para siempre la vida en el Caribe. Un solo instante bastaría para cambiarlo todo. Y mientras la tensión sigue acumulándose, el reloj geológico avanza, implacable, silencioso, inevitable. Pero antes de mirar al futuro, necesitamos entender qué hace a esta región tan peligrosa. Una estructura inestable. La fosa de Puerto Rico no es una simple grieta en el fondo del océano. Es el producto de una colisión compleja y violenta entre dos placas tectónicas gigantescas que, día tras día, se enfrentan en una batalla sin fin. La placa de Norteamérica, inmensa y poderosa, se desliza hacia el este, introduciéndose bajo la placa del Caribe. Pero lo hace de una forma peculiar, no frontalmente, sino de forma oblicua, como si dos colosos de piedra se empujaran en diagonal mientras se frotan lateralmente uno contra el otro. No es un choque limpio, es un roce desigual, un empuje rasgado, y esa diferencia hace toda la diferencia. Este tipo de subducción oblicua genera uno de los niveles de estrés geológico más altos del planeta. Es como si la Tierra estuviera constantemente conteniendo la respiración. A medida que las placas se resisten al movimiento, la energía se acumula, lentamente, con paciencia milenaria. Y cuando esa tensión alcanza su límite, se libera en forma de terremotos. Algunos apenas perceptibles, otros tan poderosos que pueden sacudir el suelo bajo miles de kilómetros, provocar tsunamis y alterar ecosistemas completos. En las profundidades, más allá del alcance de nuestros ojos y tecnologías convencionales, la corteza terrestre se retuerce, se deforma, se parte. Fallas invisibles se activan en cadena, como fichas de dominó bajo presión. La presión sube, capa tras capa, como vapor dentro de una olla cerrada. Y cada cierto tiempo, sin previo aviso, la naturaleza decide liberar parte de esa fuerza. Lo hace con un rugido, con un temblor, con un estruendo que viaja desde el fondo del mar hasta la superficie del mundo. Cuando la historia tiembla, las profundidades de la fosa de Puerto Rico no solo guardan secretos geológicos, también conservan memorias, rastros de eventos que, siglos atrás, sacudieron la historia de la región y marcaron el inicio de una amenaza silenciosa. Puerto Rico y sus islas vecinas no han sido meros espectadores. Han sido protagonistas de episodios sísmicos que dejaron cicatrices en la tierra y en la memoria colectiva de sus habitantes. En el año 1787, un poderoso terremoto estremeció el norte de la isla. Fue uno de los primeros grandes sismos registrados en la región, aunque los documentos oficiales de la época son escasos. No había instrumentos modernos para medir su magnitud, pero los testimonios escritos hablan de pánico, de estructuras colapsadas y de un mar que se comportó de forma extraña. Los científicos creen que no fue solo un temblor. Las huellas geológicas sugieren que un tsunami pudo haber seguido al sismo, arrasando con partes del litoral y dejando señales que aún pueden rastrearse en los sedimentos costeros. Décadas después, en 1867, la Tierra volvió a rugir. Esta vez, no fue un solo temblor, sino dos terremotos consecutivos
que sacudieron violentamente las costas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. La sacudida fue seguida por una fuerza aún más devastadora: el océano. Un tsunami azotó las playas con furia, destruyendo comunidades costeras, llevándose hogares, embarcaciones y, lo más doloroso, vidas humanas. Fue una tragedia que dejó un miedo profundo en las generaciones siguientes, porque cuando el mar se convierte en enemigo, no hay refugio seguro. Pero si hubo un evento que quedó grabado en la historia reciente de Puerto Rico, fue el terremoto de 1918. Con una magnitud de 7.2, este sismo golpeó la costa oeste de la isla con una violencia que pocas veces se había sentido. En cuestión de minutos, edificios colapsaron, la tierra se partió y poco después, el mar se retiró, solo para regresar con una ola gigante. Un tsunami feroz golpeó las playas, dejando más de un centenar de muertos y millones en daños materiales. Fue una lección dolorosa de lo que puede ocurrir cuando la fosa decide hablar. Décadas más tarde, en 1943, otro temblor sacudió el fondo marino, esta vez cerca del Cañón de la Mona. Aunque fue un evento potente, la tragedia fue contenida. Pocas heridas, daños limitados, pero el mensaje fue claro: la fosa seguía viva, seguía activa, seguía esperando su momento. El presente no da tregua. La historia ha dejado claro que la fosa de Puerto Rico es capaz de despertar con fuerza devastadora. Pero lo más inquietante es que no se trata solo de un pasado turbulento. En los últimos años, la Tierra ha comenzado a moverse de nuevo, con señales cada vez más frecuentes y alarmantes, como si algo, muy profundo, estuviera tratando de liberarse. En enero de 2014, un sismo de magnitud 6.4 sacudió el norte de Puerto Rico. Aunque no fue el más destructivo en términos de daños materiales, fue un llamado de atención. Un recordatorio de que las fallas que cruzan la región están lejos de estar dormidas, y que basta una pequeña liberación de energía para alterar la calma aparente de todo un territorio. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2020. A finales de 2019, la isla comenzó a temblar, primero con sismos pequeños y esporádicos. Pero pronto, esa secuencia se convirtió en una pesadilla sísmica. Una serie de temblores estremeció Puerto Rico durante semanas. El más fuerte, otra vez de magnitud 6.4, golpeó el 7 de enero de 2020. Las consecuencias fueron devastadoras. Vidas perdidas, comunidades enteras sin electricidad, derrumbes de escuelas, hospitales y viviendas. En pleno siglo XXI, la isla vivió una emergencia humanitaria, provocada no por una guerra, sino por el despertar de la Tierra. Y la historia no se detuvo ahí. Entre 2024 y 2025, la región volvió a temblar. Una cadena de sismos, con magnitudes entre 5.6 y 5.9, sacudió no solo a Puerto Rico, sino también a República Dominicana y las Islas Vírgenes. Aunque estos eventos no causaron una destrucción masiva, fueron sentidos por miles de personas. Se sintieron en los edificios, en las calles, en los corazones de quienes ya habían vivido el miedo. Porque cada movimiento, por pequeño que sea, es una advertencia. La Tierra sigue hablando, se agita, se prepara, y lo hace con más frecuencia. Lo hace como si algo mayor se avecinara. ¿Y si ocurre lo impensable? En lo profundo de la fosa de Puerto Rico, la tensión sigue creciendo. Año tras año, milímetro a milímetro, la energía se acumula en las entrañas de la Tierra. Los científicos han hecho los cálculos, han estudiado las fallas, los desplazamientos, los datos históricos, y todos coinciden en una posibilidad inquietante. La región podría estar acercándose a un punto de quiebre. El peor escenario es uno que ni siquiera queremos imaginar, pero debemos considerar: un megaterremoto, no uno más, no un temblor común. Estamos hablando de un evento sísmico de magnitud 8.0 o superior, un monstruo geológico capaz de liberar de una sola vez siglos de presión acumulada. En cuestión de segundos, la Tierra podría partirse, el suelo vibrar como una campana rota y las estructuras más resistentes desmoronarse como castillos de naipes. Puerto Rico, con sus centros urbanos densamente poblados, especialmente en zonas costeras como San Juan, Bayamón o Ponce, se encontraría en el epicentro de una tragedia. Los edificios colapsarían, los puentes se partirían, los hospitales quedarían inoperativos justo cuando más se necesiten. Las carreteras se agrietarían, aislando comunidades enteras. Las redes eléctricas y de comunicación podrían caer simultáneamente, dejando a millones de personas sin luz, sin agua y sin forma de pedir ayuda. Y lo más aterrador, el mar. Un megaterremoto en la zona de subducción no se limitaría al movimiento de la Tierra. Activaría el océano.
Las placas al moverse podrían levantar repentinamente una porción del fondo marino, generando una ola gigantesca, un tsunami. Y no cualquier ola. Hablamos de paredes de agua avanzando a velocidades extremas, capaces de golpear la costa en menos de 10 minutos, sin margen de reacción, sin tiempo para huir. Puerto Rico no estaría solo en esta pesadilla. Las Islas Vírgenes, República Dominicana, Haití, incluso otras islas del Caribe estarían en la trayectoria de esa masa de agua desatada. Las olas arrasarían con comunidades enteras. Las pérdidas humanas serían incalculables. El caos se extendería más allá del desastre físico. Mercados paralizados, turismo colapsado, gobiernos desbordados, vidas desintegradas en cuestión de horas. Y aunque suene extremo, es una posibilidad real. Científicamente posible, estadísticamente plausible. Y lo que está en juego no son teorías, son millones de vidas. La ciencia como escudo. Frente a una amenaza tan colosal como un megaterremoto o un tsunami en el Caribe, la humanidad no ha permanecido inmóvil. A pesar de la incertidumbre, la ciencia ha levantado su escudo. Un escudo invisible, pero vital. Y aunque no puede evitar que la tierra tiemble, sí puede ayudar a que estemos mejor preparados cuando lo haga. En Puerto Rico, la vigilancia nunca se detiene. La Red Sísmica de Puerto Rico, operada desde el recinto de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, monitorea constantemente cada vibración del subsuelo. Sismómetros, GPS de alta precisión y estaciones remotas trabajan en sincronía para detectar, en tiempo real, los movimientos tectónicos más leves, los que podrían anticipar algo mayor. Este sistema permite emitir alertas tempranas, aunque con segundos o minutos de ventaja, que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A nivel internacional, agencias como el USGS, Servicio Geológico de Estados Unidos, y la NOAA han unido esfuerzos para desplegar tecnologías cada vez más sofisticadas. Boyas oceánicas, radares costeros, sensores de presión submarina. Todo forma parte de una red que vigila silenciosamente las profundidades del Atlántico. Si el fondo marino se eleva repentinamente, como suele ocurrir antes de un tsunami, estos dispositivos podrían detectar el cambio y activar sistemas de alarma a nivel regional. Pero no todo se limita a la superficie. Equipos científicos han emprendido expediciones submarinas para estudiar de cerca la fosa. Utilizan vehículos robotizados, drones marinos, escáneres de alta resolución y modelos computacionales avanzados que simulan escenarios sísmicos. Gracias a estos datos, hoy se entiende mejor cómo se comportan las fallas, cómo se propaga un tsunami y qué zonas corren mayor riesgo. Estos avances han permitido actualizar códigos de construcción, reforzar infraestructuras críticas, diseñar rutas de evacuación más eficientes y crear planes de respuesta más realistas. Sin embargo, el conocimiento por sí solo no basta. La realidad es que muchas comunidades siguen vulnerables. Algunas carecen de acceso a información actualizada. Otras, simplemente, no han tenido los recursos para implementar medidas de protección efectivas. La preparación sigue siendo desigual. Y lo más preocupante es que, en un evento catastrófico, incluso los sistemas mejor diseñados podrían colapsar bajo la presión del caos. La ciencia ha hecho su parte, pero ahora la responsabilidad está también en manos de los gobiernos, las instituciones y de cada persona que vive sobre esta tierra inestable. ¿Estamos listos? La fosa de Puerto Rico no es solo una curiosidad geológica, es un recordatorio constante y profundamente inquietante de que nuestro planeta está vivo, que bajo nuestros pies, incluso en los días más tranquilos, las placas tectónicas siguen moviéndose, que el suelo que creemos firme puede convertirse, en un instante, en una fuerza imparable, y que la calma no siempre es señal de paz. A veces, es la antesala de algo mayor. Su silencio no es consuelo, es advertencia. Cada día que pasa sin un gran evento sísmico es también un día más de acumulación de energía. No se trata de si va a suceder, se trata de cuándo, y esa incertidumbre, lejos de paralizarnos, debería impulsarnos a actuar. La ciencia ha avanzado más que nunca. Tenemos tecnología capaz de detectar en segundos lo que antes nos tomaba horas. Contamos con mapas de riesgo, simuladores de tsunamis, modelos predictivos y redes de comunicación que pueden salvar miles de vidas. El conocimiento está disponible. Las herramientas también. Pero ninguna tecnología reemplaza la preparación. Ninguna simulación sustituye la acción real. Porque cuando la tierra tiembla, no hay tiempo para improvisar. Hace falta compromiso. De los gobiernos, invirtiendo en infraestructura resiliente y sistemas de emergencia robustos. De las instituciones, educando, entrenando, informando. Y de las comunidades, aprendiendo a reconocer el riesgo, a responder con rapidez, a no subestimar lo que no se ve.
El tiempo para prepararse no es después del desastre, es ahora, es hoy. Es cada día que nos da una nueva oportunidad para reforzar lo que aún es débil, para tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para construir no solo estructuras más fuertes, sino sociedades más conscientes. Porque cuando la Tierra decida liberar su furia, y lo hará, solo aquellos que estén verdaderamente listos podrán sobrevivir.